Imagínense en un desierto abrasador, rodeados no por una, sino por 100 serpientes venenosas, con escamas negras y ojos inyectados de odio demoníaco. No eran simples víboras, eran mensajeros del infierno, sus colmillos goteando veneno espiritual, el aire pesado con la presencia de entidades malignas determinadas a cegar una vida. Pero lo que sucedió después, cuando el siervo de Dios parecía condenado, es algo que desgarra el velo de lo sobrenatural y desafía toda lógica humana. Yo era Elías. No siempre había sido un hombre del desierto, ni un blanco visible del mal. Mi fe me había conducido a las fronteras más crudas de lo espiritual, a parajes donde la arena quemaba bajo el sol implacable y el silencio del día presagiaba el clamor de la noche. Mi misión era simple pero profunda, llevar esperanza y verdad a rincones olvidados por el mundo, pero no por Dios. Por mi fe me volví un faro en la oscuridad, un irritante punto de luz para las sombras. Aquel día el calor era más que físico, una opresión espiritual se cernía sobre el valle de rocas, la fortaleza natural que yo había elegido como lugar de oración y ayuno. El sol cenital apenas penetraba la densa energía que vibraba en el aire. Sabía que no estaba solo. Las criaturas del desierto, que normalmente evitaban al hombre, ahora parecían guiadas por una voluntad oscura, rodeándome en un círculo implacable. No solo serpientes, escorpiones gigantes, tarántulas peludas, todos con el mismo brillo antinatural en los ojos, el mismo odio pulsando en el ambiente. Sus movimientos eran coordinados, sus ataques calculados. No era una casualidad de la naturaleza, era una emboscada orquestada por las legiones del abismo, furiosas porque un hombre de fe se atrevía a pisar su territorio y proclamar un nombre que les aterrorizaba. Yo sentía ese terror, pero algo más me empujaba, una convicción inquebrantable, una orden silenciosa que resonaba en mi espíritu. Me adentré aún más en la desolación. El sol, un disco rojizo casi morado, martillaba sin piedad el horizonte. El calor no era el común del desierto, este era diferente, pesado, se pegaba a los pulmones y quemaba desde adentro, como si el aire mismo estuviera infectado con una fiebre maligna. Cada paso que daba levantaba no solo polvo, sino una neblina rojiza, densa y casi visible, que vibraba con una energía que mi alma reconocía de inmediato, maldad concentrada. Este no era un rincón olvidado de la tierra, era un altar a cielo abierto, preparado meticulosamente para un ritual de horror. Las rocas que me rodeaban parecían esculturas retorcidas de desesperación, sus sombras proyectaban figuras grotescas que danzaban con el viento fantasmal que ahora silbaba a mi alrededor. La atmósfera opresiva era tan palpable que sentí que mi piel hormigueaba. Estaba entrando en la boca del lobo, un lugar donde el velo entre nuestro mundo y la dimensión de las tinieblas se rasgaba. Un siseo casi inaudible, una vibración subterránea rompió el silencio que asfixiaba el desierto. Mis ojos, entrenados en la soledad de la fe, detectaron el movimiento. No era el viento, era algo oscuro, deliberado. En ese instante la tierra rugió. De las sombras danzantes con las llamas surgieron, no simples reptiles, sino mensajeras del abismo, encarnaciones vivientes del odio más puro. Se deslizaron con gracia perversa, sus cuerpos de escamas negras opacas que absorbían la luz. Gruesas como el muslo de un hombre fuerte, sus movimientos silenciosos, pero el aire vibraba con amenaza palpable. Sus cabezas triangulares y planas se alzaron, revelando ojos que no eran de animal. Eran pozos incandescentes de malicia, inyectados con un odio demoníaco que perforaba mi alma, solo una quemante sed de aniquilación.
De sus bocas, abiertas en una sonrisa horripilante, asomaron colmillos afilados, largos como dagas curvas, goteando. No veneno mundano, sino una sustancia viscosa, de un verde oscuro casi negro, que al tocar el suelo se extendía como una mancha viva, infectando el aire a mi alrededor. Este veneno, lo supe al instante, no era solo físico, era el veneno espiritual, una toxina infernal que buscaba infiltrarse no en mi sangre, sino en mi voluntad, en mi fe. Cada gota liberaba una oleada de desesperación, de blasfemia, una corrupción que ahogaba toda luz. La atmósfera se volvió pesada, densa, como si el infierno mismo hubiera exhalado su aliento fétido sobre aquel lugar. El cerco, implacable y meticuloso, se cerraba. Cada serpiente, con su macabro ascenso, tensaba la atmósfera, robándome el oxígeno. No eran 10, no eran 50, eran 100 serpientes. 100 bestias de oscuridad, cada una un conducto para la malevolencia concentrada. 100 líneas de escamas y veneno que trazaban la última frontera de mi existencia. 100 guardianes de un ritual infernal, cada una fijada en mí con intención asesina. El círculo de la muerte estaba completo. Yo era el centro de su voraz apetito, el sacrificio en ciernes de un poder que desafiaba al cielo. Justo en ese instante, cuando el frío de su veneno casi rozaba mi piel, la penumbra se rasgó. No era una luz, sino una sombra aún más profunda, que se solidificó en la figura de un hombre. Era alto y delgado, con túnicas oscuras que parecían absorber la poca luz que quedaba. Sus ojos, profundos y rojos como brasas, no miraban a las serpientes, sino directamente a mí, perforando mi alma con un odio profundo y ancestral. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios pálidos. «Infeliz», resonó su voz, grave y siseante, como el roce de 2 rocas, pero con la resonancia de 1000 demonios. ¿Tu Dios es sordo? ¿Tu fe un velo estúpido? ¿Crees que un insignificante rezo puede detener la voluntad de aquellos a quienes sirvo? Has invadido nuestro dominio y ahora cosecharás la tormenta que sembraste. Él extendió sus brazos y de sus palmas comenzaron a emanar volutas de humo negro que se entrelazaban como serpientes fantasmales. Una calavera de cuernos retorcidos, tallada en piedra negra, apareció en el aire frente a él, pulsando con una energía oscura y enfermiza. Susurros ininteligibles, antiguos y blasfemos, comenzaron a brotar de sus labios, transformando el aire en una sustancia pegajosa y sofocante. El suelo vibró y las serpientes que me rodeaban se hincharon, sus escamas brillando con un fulgor maligno mientras se preparaban para la embestida final, ahora potenciadas por esa voz y ese ritual infernal. La oscuridad se intensificaba y pude sentir la presencia de innumerables entidades, invisibles pero tangibles, riendo a mi alrededor. Este no era solo un ataque de animales, era una guerra espiritual declarada por un enemigo visible, poderoso y lleno de una soberbia abominable. Él disfrutaba de mi terror, alimentándose de cada gota de mi miedo. Mientras la voz espectral lanzaba sus denestos, las serpientes que antes solo se retorcían, ahora levantaban sus cabezas en un concierto espeluznante. Siseaban al unísono, un coro de cientos, miles de lenguas bífidas, cada siseo un eco del escarnio demoníaco, una promesa de veneno y perdición. Sentía el frío de la muerte acechando, el aliento gélido del inframundo rozando mi piel. La sentencia de muerte estaba dictada, la victoria de las tinieblas parecía sellada.
El poder de esa manifestación era tangible, abrumador. Buscaba quebrarme, no solo físicamente, sino espíritu y alma. Era la voz de la condenación, el canto fúnebre de mi propia existencia, resonando en cada fibra de mi ser, mientras el ejército de reptiles celebraba su inminente festín. El desafío era absoluto, la burla total. Pero, incluso en aquel abismo de desesperación y burla, cuando el hedor a azufre se adhería a mi piel como un sudario y el ular reptiliano era el canto fúnebre de mi existencia, algo extraordinario irrumpió. No fue un coraje humano, ni la súbita aparición de una valentía que no poseía. Fue, en cambio, una paz sobrenatural que descendió sobre mí, no como una brisa suave, sino como un martillo divino que aplastó el pánico. Una calma inquebrantable, tan profunda que mi mente finita no podía comprenderla, pero mi espíritu la absorbió como una esponja sedienta. Aquella paz era un muro de fuego invisible levantado en mi interior que silenciaba el caos exterior y convertía las voces de burla en meros susurros distantes. Mis ojos, que hasta entonces solo habían presenciado el horror indescriptible, ahora se elevaron. No miraban a la legión de escamas y colmillos, ni al abismo abierto a mis pies. No, no. Mis ojos y mi espíritu trascendieron las dimensiones, buscando el trono de la gloria eterna más allá de la densa oscuridad. En ese instante, mi voz, que debería haber sido un balbuceo de terror, emergió clara y potente, resonando con una autoridad que no era mía, sino prestada del mismísimo Creador de todo cuanto existe. «Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales», grité, y cada palabra era un dardo de luz atravesando la oscuridad. «Mi vida está en tus manos, y mi fe es tu escudo inquebrantable. No temo a la muerte, ni a vuestros falsos señores del abismo, porque la autoridad ha sido dada a tu siervo en el nombre que está por encima de todo nombre. En el nombre de Jesús el Cristo, declaro que vuestro poder es nulo, vuestras cadenas rotas y vuestra victoria una ilusión efímera que el aliento de mi Dios borrará. Vuestro regocijo se convertirá en un lamento eterno. El león de Judá ha rugido, y su eco os consume ahora mismo». El aire, hasta ese instante denso con el hedor a azufre y la arrogancia de la oscuridad, pareció quebrarse. Un temblor sutil, casi imperceptible al principio, comenzó a estremecer el suelo bajo mis pies. No era el estruendo de un terremoto, ni la vibración de maquinaria pesada. Era una sacudida profunda, una resonancia que nacía de las entrañas mismas de la tierra, pero que no tenía explicación natural. Este temblor era como un pulso invisible que se propagaba, no por la roca, sino por el mismísimo tejido de la realidad. Las serpientes, miles de ellas, que segundos antes se retorcían y siseaban, listas para abalanzarse con veneno mortal, se congelaron. Sus cuerpos, antes tensos y ondulantes, quedaron fijos como esculturas grotescas. Sus pupilas verticales, que me habían mirado con una maldad fría y calculadora, ahora mostraban un pavor primario, un miedo ancestral que las arrastraba hacia un abismo de terror. La hostilidad en sus ojos se trocó en un espanto mudo. La cólera demoníaca se desvanecía, reemplazada por una alarma instintiva. Sus movimientos se volvieron vacilantes, torpes, como si de repente hubieran olvidado su propósito, su agilidad depredadora. Intentaban arrastrarse, pero se retorcían sobre sí mismas, como si una fuerza invisible las detuviera. Algunas incluso intentaron esconderse, sus cabezas buscando refugio bajo otras, sus colas latiendo con un nerviosismo desenfrenado. Pero no era la luz lo que las asustaba, ni mi voz, ni ninguna presencia tangible para los sentidos. La fuente de este pánico abrumador era completamente invisible para mis ojos. Sin embargo, podía sentirlo.
Era como si la misma presencia divina, esa que había invocado con el rugido del león, estuviera manifestándose no en una explosión de luz aún, sino en una perturbación silenciosa y terrible para el reino de las tinieblas. Era el preámbulo de algo más grande, el aviso de que el silencio demoníaco estaba a punto de romperse de la forma más brutal. La calma aparente era solo el velo que ocultaba una tormenta inminente, un castigo ineludible que ya estaba en movimiento, golpeando el corazón mismo de su falsa seguridad. La falsa seguridad de los brujos se desplomó en ese instante, hecha añicos. En el horizonte, un fulgor inimaginable comenzó a surgir, no como el sol que tímidamente emerge cada mañana, sino como una explosión de gloria pura y arrolladora. Era un haz de luz dorada y flameante, tan denso que parecía sólido, pulsando con una energía no de este mundo, una fuerza solo descriptible como divina y omnipotente. Se extendía, rasgando la oscuridad remanente con violencia sagrada, creciendo con una majestuosidad que encogía el alma y humillaba al orgullo. No era el amanecer que esperaban, era una manifestación celestial tan poderosa y gloriosa que el desierto entero, cada grano de arena, cada roca milenaria, comenzó a vibrar, a reverberar con la resonancia de lo sagrado, haciendo temblar la creación. La tierra misma se estremecía, no por un sismo terrenal, sino por la presencia abrumadora de lo sobrenatural en su forma más pura. Los rostros de los brujos se contorsionaron en muecas de horror, sus gritos de desafío quedaron ahogados en sus gargantas, mientras sentían la punzada de un terror ancestral que les congelaba hasta la médula. Desde las profundidades del abismo, desde el corazón mismo de las serpientes que pululaban repugnantemente a su alrededor, los espíritus demoníacos que las poseían no pudieron contenerse. Un coro de chillidos agudos, estridentes y desgarradores, aunque inaudibles para el oído humano, atravesó el éter como un lamento cósmico. Era la agonía inconfundible de lo impuro frente a la santidad inmaculada, el tormento insoportable de la oscuridad ante la luz inextinguible de Dios. Su falsa fortaleza, construida sobre engaños, se había vuelto ceniza en el fuego purificador de esa gloria. Fue entonces, en el instante preciso en que el aire se volvió denso, casi sólido con la presencia de lo divino, que un estruendo silencioso, una vibración que estremeció la tierra bajo mis pies y un rugido para mi espíritu, no para mis oídos carnales, anunció su llegada. Ante mí, materializándose con una velocidad que desafiaba toda lógica y la comprensión humana, aparecieron dos gigantes. No eran seres de luz tenue ni figuras etéreas, eran la encarnación misma de la fuerza celestial. Medían cerca de 3 metros de altura, sus cuerpos macizos, esculpidos en bronce puro, músculos definidos bajo una piel cobriza que brillaba con un fuego interno. Sus armaduras, forjadas en aleaciones celestiales, se ajustaban a sus poderosos torsos y extremidades, reluciendo con destellos dorados y plateados que danzaban bajo la luz que de ellos emanaba. En sus manos empuñaban espadas forjadas de fuego puro, lenguas de lumbre que crepitaban y danzaban, lanzando chispas que se desvanecían en el aire como estrellas fugaces. El calor que irradiaban era abrasador, pero no me quemaba. Era un calor purificador, una advertencia ardiente para las tinieblas. Se interpusieron entre mi persona, asediada, y las serpientes que antes me amenazaban. Cada uno de esos guerreros angélicos era una muralla viviente, una promesa tangible de la victoria de lo alto. Desde el instante mismo en que se materializaron, una onda expansiva de santidad y poder emanó de ellos. No era solo luz, no, era una energía palpable, un terror puro y santo que irradiaba desde cada fibra de sus cuerpos monumentales, esos de piel de bronce y de 3 metros de altura.
Su presencia no solo iluminó la oscuridad, sino que la hizo retroceder, la consumió. Las serpientes, aquellas que momentos antes se arrastraban con arrogancia, con veneno en sus miradas y la promesa de una muerte lenta, ahora retrocedían. Su altivez se desmoronó en un instante, reemplazada por un pánico irracional y ancestral. Se enroscaban sobre sí mismas, sus escamas relucían, pero no por desafío, sino por el sudor frío de su miedo indescriptible. Temblaban de forma incontrolable, sus cuerpos resbaladizos azotando el suelo, como si la tierra misma bajo ellas estuviera convulsionando. Sus cabezas, antes erguidas y amenazantes, se estrellaban contra el suelo, intentando patéticamente huir de la presencia que les quemaba la existencia. El aire mismo vibraba con su agonía. Algunas de ellas, las más grandes, se contorsionaban en espasmos grotescos, sus cuerpos gigantescos azotando el aire con una violencia autoinfligida. Era como si una llama invisible, pero intensamente santa, las estuviera consumiendo desde dentro, purificando el espacio con su tormento. Sus silbidos de desafío se transformaron en lamentos guturales, chillidos de puro horror ante el fuego devorador del cielo que se había desatado sobre ellas. La visión era tan terrible como gloriosa, el infierno mismo retrocediendo ante la manifestación visible e innegable del poder divino. Cada uno de esos ángeles guerreros era un heraldo de la justicia, y su sola sombra un tormento para las fuerzas de la oscuridad. La victoria estaba empezando a materializarse ante mis ojos. En ese instante, una voz que antes resonaba con la autoridad de la blasfemia se transformó en un grito agónico, un lamento gutural que se desgarraba desde las profundidades del abismo. No era ya la fanfarronería del hechicero, sino el quejido de una bestia herida de muerte, un eco de pura derrota y una furia impotente que se perdía en la vasta noche. El poder maligno, esa niebla sofocante que había mantenido el cerco sobre nosotros, comenzó a desvanecerse, a serpentear como humo disuelto por un viento invisible pero implacable. Pude sentir cómo la presión sobre mi espíritu se aliviaba, cómo el aire mismo se purificaba de su hedor a azufre y desesperación. Las sombras que antes danzaban con malevolencia se retraían, se encogían ante la luz iracunda que emanaba de los ángeles. Sus espadas de fuego no solo repelían, sino que incineraban la oscuridad misma. El muro invisible de hostilidad se fracturaba en miles de fragmentos etéreos, cada uno desvaneciéndose en la nada, dejando tras de sí solo el frío vacío. Aquel que se había erigido como señor de la noche, aquel que había desafiado al Altísimo con insolencia, se vio reducido a una mota insignificante, a un eco que gemía, despojado de su manto de poder. Su arrogancia, antes tan palpable, ahora era polvo al viento. Su fuerza, una sombra extinguida. La humillación era total, absoluta. Su impotencia, un testimonio mudo de la grandeza divina. El enemigo, que se creyó invencible, estaba ahora de rodillas, no por sumisión, sino por la fuerza bruta de una derrota sin paliativos, un ser patético ante la gloria innegable de Dios y sus guerreros. Mientras el hechicero, destrozado, humillado, se arrastraba entre los escombros de su vanidad, ocurrió algo inesperado, un giro que desafió toda lógica infernal. Las serpientes, que un instante antes danzaban con furia sedienta de sangre, se detuvieron. Sus ojos, llenos de malicia y veneno, reflejaron un terror primario. No se dirigieron hacia mí, siervo de Dios. En un frenesí de autodestrucción, giraron sobre sí mismas con velocidad antinatural. Fue un espectáculo de horror y asombro. Las criaturas escamosas, forjadas por las tinieblas, comenzaron a consumirse en llamas oscuras, devorándose de adentro hacia afuera. Algunas implosionaron en nubes de polvo púrpura y ceniza, sus formas retorciéndose antes de desaparecer.
Otras, presas de pánico ciego, se lanzaron contra las rocas cercanas, chocando con brutal fuerza y desintegrándose. Buscaban una aniquilación desesperada. Sus cuerpos se fragmentaron, explotando en una pulverización de escamas y materia orgánica que se disipaba antes de tocar el suelo. La magia negra que el hechicero había invocado con arrogancia se volvía ahora contra su creador, un veneno autoinfligido que purificaba el aire. Las serpientes, instrumentos del enemigo, se convirtieron en prueba viviente de su derrota, desintegrándose ante mis ojos como si nunca hubieran existido. Era el decreto divino. El mal devora al mal. La oscuridad es consumida por su propia esencia cuando la luz de Dios se hace presente. En ese instante de culminación, la furia del desierto se aplacó por completo. El viento, que antes había aullado con rabia infernal, ahora soplaba con una brisa suave y purificadora, acariciando mi rostro. El aire se limpió, el hedor a azufre y la maldad se disiparon, reemplazados por una fragancia limpia y vibrante que llenó mis pulmones y mi alma. Los guerreros celestiales, esos titanes de 3 metros con piel de bronce pulido, cuya presencia imponente infundió terror santo, no desaparecieron de inmediato. Permanecieron por un lapso breve que a mi sentir fue una eternidad, anclados en su victoria. Sus ojos, que habían destellado con justicia, ahora brillaban con una luz serena y penetrante, una sabiduría milenaria que me habló directamente al espíritu. De ellos fluía una paz tan profunda, una autoridad tan absoluta, que me sentí inundado por ella, disolviendo cualquier rastro de fatiga o miedo. Yo, el siervo en el epicentro de aquel cataclismo espiritual, me hallaba completamente ileso, no solo físicamente, sino fortalecido en mi espíritu. Sentía una renovada vitalidad, una profunda comprensión de la protección divina, como si el poder del Altísimo hubiera infundido nueva vida en cada célula. Entonces, con perfecta sincronía, estos guardianes de la luz se desmaterializaron. No fue un desvanecimiento paulatino, sino un destello súbito. Un único y poderoso flash de luz blanca, tan intensa y pura, que por un instante el vasto desierto se transformó en un mar de oro líquido, ciego de esplendor. Su partida dejó una reverberación de su gloria, una huella indeleble en mi corazón. Había sido testigo presencial de la gloriosa victoria de Dios, y esa visión se grabó para siempre en mi ser. Desde aquel día, cada fibra de mi existencia ha resonado con una verdad innegable. No hay brujería, no hay magia negra, no hay poder de las tinieblas que pueda resistir la majestad y la fuerza del Altísimo. Lo que el mundo teme y cree invencible, lo que muchos usan para doblegar voluntades y destruir vidas, invocando entidades malignas, es solo un eco insignificante frente a la voz del Creador. He visto cómo las cadenas de la hechicería más férrea se desintegran como polvo en el viento ante la mínima manifestación del Espíritu Santo. Los conjuros más antiguos y las maldiciones generacionales que se arrastran como serpientes venenosas a través de linajes pierden toda su eficacia, se disuelven en la nada cuando un corazón sincero clama al Dios verdadero. La promesa de su protección no es una mera frase, sino un escudo impenetrable forjado en el mismísimo cielo, capaz de repeler los ataques más feroces del adversario. Él nos guarda, no solo de los peligros visibles, sino de las trampas invisibles, de las flechas lanzadas desde las sombras, de los pactos sellados en la oscuridad más profunda. La muerte misma, el último enemigo que el hombre cree invencible, se inclina ante su soberanía. Para quienes han puesto fe inquebrantable en Él, la transición a la eternidad no es un final, sino un paso hacia su gloriosa presencia, bajo su amparo y poder inmensurable.
Su victoria sobre las tinieblas no es solo un evento pasado, es una realidad constante que redefine cada aspecto de nuestra existencia terrenal y espiritual. Quien se refugia en él es intocable para las fuerzas del mal. Esa es la lección suprema que aprendí y que hoy, con mi voz, les comparto. Comprendí con una claridad brutal y sobrenatural que el poder que residía en mí, el poder al que servía con cada aliento, no era una abstracción teológica distante, sino una fuerza viva, consciente y activa, capaz de desatar legiones de guerreros celestiales gigantes y de incinerar la más densa oscuridad con un simple aliento divino. Cada vez que comparto esta historia con ustedes, amados hermanos, no busco solo contar un evento pasado, busco encender en sus corazones esa misma chispa de valentía, esa misma certeza inquebrantable de que, con Dios de nuestro lado, no hay batalla perdida, no hay adversario, por temible que sea, que pueda prevalecer. El fuego de aquel milagro selló mi destino para siempre, y hoy, con mi voz, sigo ardiendo por el propósito de glorificar su nombre. Y es que, mi querido amigo, esta historia no es solo un recuerdo, es un espejo para tu propia vida. El enemigo acecha en tus desiertos, en esas batallas invisibles que solo tú conoces. Pero hoy, con la certeza de quien ha visto lo inefable, te digo, es tiempo de levantarte, de posicionarte en la fe inquebrantable. No temas las amenazas que susurran en la oscuridad, no importa cuán real o intimidante parezca la brujería, la opresión demoníaca o cualquier persecución. Porque justo ahora, mientras escuchas, en el umbral de tu desierto, miles de millones de ángeles de guerra están listos. No son etéreos ni luces difusas, son titanes de 3 metros, con piel de bronce pulido y espadas de fuego que chamejean con calor divino. Sus ojos arden con la furia santa del Altísimo, y su único propósito es defenderte, destruir al enemigo y hacer temblar el infierno ante el nombre que está por encima de todo nombre. Ellos están contigo en cada encrucijada, listos para confrontar las fuerzas del mal en tus propios desiertos. El general de los ejércitos celestiales ha desplegado a sus guerreros más temibles, y ninguna legión demoníaca puede resistir el resplandor de su presencia. Esta historia no es solo un relato, es un grito de guerra. El infierno puede rodearnos con sus 100 serpientes, pero el general de los ejércitos celestiales jamás nos abandona. Haz clic en suscribirse ahora, activa la campanita y prepárate para más testimonios épicos de intervención divina contra las fuerzas de las tinieblas.